Las 5 razones por las que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos libros antiguos, que alguna vez fueron considerados sagrados, hoy no aparecen en tu Biblia? ¿Por qué, entre tantos textos que hablaban de Dios, de los ángeles y de los secretos del cielo, algunos fueron olvidados, censurados o incluso declarados peligrosos para la fe? Hoy te invito a caminar conmigo por un sendero lleno de misterio, controversia y profundas preguntas espirituales. Vamos a hablar de un libro que durante siglos ha estado rodeado de sombras, debates y un aura de prohibición, el libro de Enoc. Este no es un texto cualquiera. No estamos hablando de un simple manuscrito olvidado por el tiempo. El libro de Enoc es considerado por muchos como uno de los textos más fascinantes y perturbadores de la tradición judeocristiana. Su contenido ha sido objeto de estudio por teólogos, historiadores y creyentes de todo el mundo. Habla de ángeles caídos, de visiones del cielo, de profecías apocalípticas y de misterios tan profundos que algunos aún hoy prefieren no tocar el tema. Pero, ¿qué tiene de especial este libro? ¿Por qué fue eliminado? ¿Por qué algunos grupos religiosos lo consideran peligroso? Y lo más importante, ¿qué impacto puede tener en nuestra fe el conocer su contenido? Antes de responder a todas estas preguntas, quiero que imagines por un momento la siguiente escena. Estamos en una pequeña comunidad de creyentes en los primeros siglos después de Cristo. No hay imprentas, no hay Biblias como las conocemos hoy. Solo hay rollos, manuscritos copiados a mano, que se transmiten de generación en generación. En esas comunidades, muchos textos circulaban entre los cristianos primitivos. Y uno de ellos era el libro de Enoc. Sí, así como lo escuchas. Durante mucho tiempo, el libro de Enoc fue leído y respetado por varios de los primeros cristianos. Incluso algunos de los primeros padres de la Iglesia se referían a él. Y por sorprendente que parezca, en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, hay una cita directa del libro de Enoc. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: si en la propia Biblia encontramos una referencia a Enoc, ¿por qué entonces su libro completo fue retirado? ¿Quién decidió eso? ¿Y con qué propósito? Aquí es donde comienza nuestro viaje. A lo largo de este video, te revelaré las 5 razones más poderosas por las que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia. Razones que van desde el temor a revelar secretos espirituales hasta conflictos políticos y teológicos de los primeros siglos de la Iglesia. Pero antes de entrar de lleno en esas razones, es importante que conozcamos primero qué dice realmente el libro de Enoc. No podemos entender por qué fue censurado sin antes comprender su contenido y su contexto histórico. El libro de Enoc es una colección de textos que narran visiones celestiales, profecías y revelaciones que, según la tradición, fueron dadas a Enoc, el bisabuelo de Noé. La Biblia, en el libro de Génesis, apenas nos da unas pocas líneas sobre él. Nos dice que Enoc caminó con Dios y que después Dios se lo llevó y desapareció. Solo eso. Un breve pasaje, pero que ha despertado miles de preguntas a lo largo de los siglos. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? ¿A dónde fue llevado? ¿Qué cosas vio o escuchó antes de ser arrebatado? Estas son precisamente algunas de las preguntas que el libro de Enoc intenta responder. Y lo hace con detalles que te dejarán sin aliento. Según el libro, Enoc fue llevado al cielo, donde fue testigo de la caída de los ángeles, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles habrían descendido a la tierra, desobedeciendo a Dios, y habrían enseñado a los hombres artes prohibidas, desde la guerra hasta la hechicería. También se habla de gigantes, de castigos divinos y de un juicio final inminente. El tono del libro es profundamente apocalíptico. Advierte sobre el castigo a los malvados, describe el trono de Dios y presenta visiones de la gloria celestial que muy pocos humanos han tenido el privilegio de contemplar. Pero aquí es donde todo comienza a volverse más delicado. El contenido de Enoc no solo narra hechos espectaculares, sino que también desafía algunas de las enseñanzas más establecidas de la teología tradicional. Habla de la responsabilidad de ciertos ángeles caídos en la corrupción de la humanidad.
Describe realidades espirituales que no aparecen en otros libros canónicos. Y plantea preguntas incómodas para quienes, en los primeros siglos, tenían la responsabilidad de definir qué era doctrina aceptable y qué no. Imagina por un momento ser un líder de la iglesia en aquellos tiempos. Conoces el contenido del libro de Enoc. Sabes que algunos creyentes lo consideran sagrado. Pero también percibes que sus enseñanzas podrían causar confusión, miedo o incluso herejías. ¿Qué harías? Algunos optaron por retirarlo, por silenciarlo, por esconderlo. Y así fue como, poco a poco, el libro de Enoc desapareció de las Biblias oficiales. Pero la historia no termina ahí. Hoy, después de casi 2000 años, el libro de Enoc ha vuelto a salir a la luz. Gracias a descubrimientos arqueológicos como los manuscritos del Mar Muerto, y a estudiosos que han luchado por su preservación, hoy podemos leerlo y analizarlo. Pero no podemos olvidar que durante siglos fue considerado un texto prohibido. En las próximas partes de este video, te contaré una por una las 5 razones más impactantes por las que este libro fue eliminado de la Biblia, y te explicaré cómo cada una de ellas revela no solo la historia del texto, sino también el temor que genera todo aquello que puede cambiar nuestra manera de entender la fe. Así que quédate conmigo, porque lo que viene es aún más sorprendente. Cuando uno abre por primera vez el libro de Enoc, lo que encuentra no es una simple narración de hechos históricos o relatos morales como en otros textos bíblicos. Lo que uno descubre es una serie de visiones, revelaciones y misterios que parecen pertenecer a otro nivel de comprensión espiritual. La primera gran razón por la cual el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia es simple, pero poderosa, porque revela secretos del cielo que, según algunos líderes religiosos de la época, los humanos no estaban preparados para conocer. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay cosas que Dios decidió no revelarnos? La propia Biblia nos dice que los secretos pertenecen al Señor nuestro Dios, Deuteronomio 29 horas y 29 minutos. Sin embargo, el libro de Enoc parece cruzar esa línea, ofreciendo detalles asombrosos sobre la creación, el funcionamiento del universo y la organización jerárquica del cielo. Uno de los aspectos más impactantes del texto es su descripción de los llamados vigilantes, un grupo de ángeles que, según el libro, tenían la misión de observar a la humanidad desde el cielo. Estos ángeles, sin embargo, desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra, donde tomaron mujeres humanas como esposas. De esa unión, según el relato de Enoc, nacieron los Nefilim, gigantes que corrompieron la tierra con violencia y maldad. ¿Puedes imaginar lo que significaba para los creyentes de la antigüedad leer estas palabras? La idea de que existieron seres híbridos entre ángeles y humanos era simplemente demasiado perturbadora. Muchos líderes temían que estos relatos generaran confusión, miedo e incluso herejías. Pero los secretos que Enoc revela van mucho más allá de los vigilantes. El libro también describe con detalle cómo funcionan los cielos, las estrellas y los ciclos del sol y la luna. Enoc recibe explicaciones directas de ángeles sobre los movimientos cósmicos, los portales por donde el sol entra y sale, y las leyes que rigen el universo. Estos pasajes parecen una mezcla de ciencia primitiva y visión espiritual, pero para muchos teólogos de la época, se trataba de un conocimiento peligroso. Había temor de que la gente comenzara a interpretar estas revelaciones como verdades absolutas, desafiando los escritos que ya habían sido aceptados como inspirados por Dios. Además, el libro de Enoc toca temas escatológicos, es decir, sobre el fin de los tiempos. Describe con gran detalle cómo será el juicio final, cómo serán castigados los ángeles caídos, y cómo los justos serán recompensados. Si bien la Biblia también aborda el juicio final, Enoc lo hace de manera mucho más gráfica y explícita. Muchos líderes religiosos temieron que estas descripciones apocalípticas provocaran pánico entre los fieles o que llevaran a interpretaciones erróneas sobre el destino de la humanidad. Otro de los secretos más inquietantes revelados en el libro es la forma en que los ángeles caídos enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Según Enoc, estos ángeles enseñaron a los hombres cómo fabricar armas, cómo practicar magia, cómo manipular plantas para crear hechizos y pociones, conocimientos que, según el texto, no estaban destinados para los seres humanos. Esto representaba un peligro teológico.
Aceptar el libro de Enoc como parte de la escritura significaba reconocer que ciertos males en el mundo habían sido enseñados por seres celestiales. Algo que podría entrar en conflicto con las enseñanzas oficiales sobre el pecado y la responsabilidad humana. Imagina el dilema de los líderes de la iglesia primitiva. Por un lado, un texto que muchos consideraban sagrado. Por otro, un contenido que podía desestabilizar la fe de los creyentes más sencillos. Y no podemos olvidar otro detalle fundamental: el libro de Enoc no solo habla de ángeles y cielos, sino que también contiene profecías sobre la venida del Mesías y el futuro de la humanidad. Profecías que, en su momento, podían ser vistas como incómodas o contradictorias con las interpretaciones oficiales. La decisión de eliminar este libro de los textos canónicos no fue tomada a la ligera. Fue un proceso que llevó años de debates, concilios y decisiones teológicas. Pero la base de esa primera decisión fue clara: el temor a que los secretos revelados en el libro de Enoc fueran demasiado peligrosos para ser conocidos por todos. Hoy, con acceso a tantas fuentes de información y con una mentalidad más abierta, podemos leer el libro de Enoc con otros ojos. Pero durante siglos, su contenido fue considerado casi como una amenaza espiritual. Y así llegamos a la primera razón que lo condenó al olvido: el temor a los secretos celestiales que solo Dios debería conocer. En la próxima parte, te hablaré de la segunda razón, una que tiene que ver con la batalla espiritual más antigua de todas, la lucha entre el bien y el mal, y cómo el libro de Enoc expone demasiado sobre la caída de los ángeles. Así que quédate conmigo, porque lo que viene te dejará aún más asombrado. Si la primera razón por la que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia tenía que ver con el temor a revelar secretos celestiales, la segunda razón va aún más allá. Toca uno de los temas más delicados y controversiales de toda la teología cristiana: la caída de los ángeles y su impacto en la humanidad. Para entender esto, primero debemos recordar que la Biblia nos habla de ángeles caídos, pero lo hace de manera muy limitada. Nos da algunas referencias, menciona a Satanás, a los demonios, y a esa misteriosa rebelión en el cielo. Pero la información es fragmentada, casi como si se tratara de un velo que cubre parte de la verdad. El libro de Enoc, en cambio, levanta completamente ese velo. Allí se describe de manera directa y detallada cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, decidió descender a la tierra. Estos seres, enviados inicialmente para observar y proteger a la humanidad, rompieron el mandato de Dios, se mezclaron con mujeres humanas y dieron origen a una generación de gigantes y seres corrompidos, los Nefilim. Según Enoc, estos ángeles no solo violaron las leyes divinas al unirse a las hijas de los hombres, sino que también enseñaron a la humanidad secretos que estaban reservados únicamente para el cielo. Les enseñaron el arte de la guerra, el uso de metales para crear armas, la hechicería, la astrología, el uso de plantas para realizar brujería y hasta prácticas de adivinación. Estas enseñanzas, según el texto, fueron el inicio de una gran corrupción sobre la tierra. La violencia, la idolatría, la magia negra, todo habría comenzado con la intervención directa de estos ángeles caídos. Pero, ¿por qué esto representaba un problema tan grave para la iglesia primitiva? La respuesta es simple pero profunda: porque el libro de Enoc responsabiliza directamente a estos ángeles de muchas de las desgracias humanas. Esto generaba un conflicto teológico muy incómodo. La doctrina oficial siempre enseñó que el pecado y la maldad en el mundo eran consecuencia de la desobediencia humana, del libre albedrío mal utilizado por Adán y Eva. Pero Enoc introduce una narrativa diferente: gran parte de la corrupción de la humanidad fue causada por la intervención de seres celestiales desobedientes. Aceptar esta idea significaba alterar siglos de interpretación bíblica sobre el pecado original, la naturaleza del mal y la responsabilidad humana. Además, el texto da nombres específicos a estos ángeles caídos. Uno de los más mencionados es Emjasa, líder de los vigilantes, y otro es Azazel, a quien el libro acusa de haber enseñado a los hombres a fabricar espadas y a las mujeres a embellecerse de manera provocativa. Este nivel de detalle era, para muchos líderes religiosos, simplemente inaceptable. Reconocer la existencia de estos ángeles con nombres propios, con historias detalladas y con un papel activo en la corrupción humana, podía abrir la puerta a cultos desviados, a herejías, o incluso a la adoración de estos seres caídos.
Y no podemos olvidar otro aspecto: en el tiempo en que se discutía el canon bíblico, el cristianismo estaba luchando por consolidar su doctrina frente a muchas herejías que surgían por todas partes. Había grupos que mezclaban enseñanzas cristianas con creencias esotéricas, gnósticas o de origen pagano. Aceptar el libro de Enoc como parte de las Escrituras podría haber alimentado esas doctrinas desviadas. Los líderes de la Iglesia entendieron que había que proteger la fe de los creyentes más sencillos. La solución fue apartar el libro. Pero hay algo más que debemos considerar. La propia Biblia, en el libro de Judas, como mencionamos antes, cita directamente al libro de Enoc. Judas 1, 14-15 hace referencia a una profecía de Enoc sobre el juicio final. Esto significa que en el primer siglo después de Cristo, este libro todavía circulaba y era conocido por los cristianos. El hecho de que un libro considerado apócrifo sea citado en el Nuevo Testamento es, por sí solo, motivo de profunda reflexión. ¿Por qué los líderes posteriores decidieron ignorar esa conexión? ¿Por qué prefirieron ocultar estos relatos sobre los ángeles caídos? La respuesta tiene que ver con el temor. Temor a lo desconocido. Temor a las interpretaciones peligrosas. Temor a que la imagen de un Dios justo y ordenado se viera empañada por la idea de que parte de la maldad humana había sido sembrada por sus propios ángeles. La segunda razón por la que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia es, entonces, esta, porque expone de manera demasiado directa y detallada la caída de los ángeles y su influencia corruptora sobre la humanidad. Un tema tan delicado que, incluso hoy, muchos prefieren no tocar. En la próxima parte, exploraremos la tercera razón, una que tiene que ver con las profecías mesiánicas contenidas en el libro de Enoc, y con cómo esas profecías podrían haber generado aún más divisiones en la iglesia primitiva. Así que no te vayas, lo que viene es aún más revelador. Hasta ahora hemos hablado del temor a los secretos del cielo y de la revelación incómoda sobre los ángeles caídos. Pero la tercera razón por la que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia es quizás la más sorprendente de todas: sus profecías sobre el Mesías y la figura misteriosa conocida como el Hijo del Hombre. Sí, el mismo título que siglos más tarde Jesús utilizaría para referirse a sí mismo. Pero, ¿qué dice exactamente el libro de Enoc sobre esto? El texto contiene una sección conocida como las parábolas de Enoc, donde se describe a un personaje celestial que tiene un papel central en el juicio final y en la salvación de los justos. Este personaje es llamado repetidamente el Hijo del Hombre, el elegido y el justo. Según el libro de Enoc, este Hijo del Hombre sería aquel que se sentaría en el trono de gloria junto a Dios, juzgaría a reyes y poderosos, y traería justicia a la tierra. Una figura de autoridad divina, pero distinta de Dios Padre. Para quienes hemos crecido en la fe cristiana, esto nos resulta familiar. Sabemos que Jesús utilizó el título de Hijo del Hombre en numerosas ocasiones durante su ministerio. Lo vemos en los Evangelios, en el contexto de su papel como juez, salvador y mediador entre Dios y los hombres. Pero aquí viene el dilema histórico y teológico. El libro de Enoc fue escrito varios siglos antes del nacimiento de Jesús. Esto significa que la idea de un Hijo del Hombre celestial y preexistente ya circulaba entre ciertos grupos judíos mucho antes del cristianismo. Esto causaba un problema doble para la iglesia primitiva. Por un lado, algunos líderes temían que la gente comenzara a pensar que Jesús simplemente estaba copiando o adaptando una figura ya existente en textos apócrifos. Por otro lado, otros grupos podían utilizar el libro de Enoc para construir teologías alternativas sobre el Mesías, basadas en una interpretación no cristiana. Recordemos que, durante los primeros siglos, el cristianismo luchaba por definir claramente quién era Jesús: ¿solo un hombre? ¿Solo un profeta? ¿O verdaderamente el Hijo de Dios? La existencia de un texto antiguo que hablaba de un Hijo del Hombre preexistente, glorificado y celestial podía alimentar confusiones peligrosas. Imagina por un momento a los primeros cristianos leyendo el libro de Enoc, encontrándose con un personaje tan similar a Jesús, pero descrito mucho antes de su encarnación en la tierra. Para muchos, esto podía fortalecer la fe en que Jesús era el cumplimiento de una profecía antigua. Pero para otros, especialmente para quienes querían atacar la fe cristiana, era una oportunidad para sembrar dudas.
Además, las descripciones en Enoc sobre el Hijo del Hombre no siempre coinciden perfectamente con la teología que más tarde la Iglesia definiría como oficial. Por ejemplo, el libro presenta a este personaje como alguien que existía antes de la creación del mundo, que estaba oculto por Dios y que sería revelado en los últimos tiempos. La teología cristiana posterior afirmaría que Jesús, aunque eterno, fue plenamente revelado desde su encarnación en Belén. Estas diferencias sutiles pero importantes llevaron a muchos líderes eclesiásticos a considerar que mantener el libro de Enoc dentro del canon podía ser un riesgo para la correcta interpretación de la identidad de Cristo. Otro punto importante es que el libro de Enoc fue muy popular entre algunos grupos judeocristianos primitivos, como los esenios, quienes vivían en comunidades apartadas y tenían creencias que la Iglesia posteriormente consideraría heréticas. Aceptar el libro de Enoc podría haber sido visto como una concesión a estos grupos, algo que la Iglesia no podía permitirse en su lucha por la unidad doctrinal. Así que, poco a poco, el libro fue perdiendo espacio en la enseñanza oficial. Los concilios que definieron el canon bíblico finalmente decidieron excluirlo, no solo por sus pasajes sobre los ángeles y los secretos celestiales, sino también por estas complejas y potencialmente peligrosas referencias al Mesías. La tercera razón queda entonces clara: el libro de Enoc fue eliminado porque contenía profecías mesiánicas que podían generar confusión sobre la verdadera identidad de Jesús y sobre la naturaleza del Hijo del Hombre. Una decisión que, aunque entendible en su contexto histórico, hoy sigue generando debates entre teólogos, historiadores y creyentes. En la próxima parte, abordaremos la cuarta razón, una razón que tiene que ver con la influencia de este libro en movimientos considerados heréticos, y cómo su contenido fue utilizado para justificar creencias que ponían en peligro la unidad de la Iglesia. Así que quédate conmigo, porque la historia de Enoc aún guarda más sorpresas. A medida que el cristianismo se expandía y luchaba por definir su identidad y su doctrina, surgieron numerosos movimientos que, desde la perspectiva de la Iglesia oficial, representaban un peligro para la pureza de la fe. Algunos de estos grupos mezclaban elementos de la fe cristiana con creencias esotéricas, místicas o incluso paganas. Y aquí es donde el libro de Enoc vuelve a aparecer, pero esta vez en el centro de una gran polémica. La cuarta razón por la que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia tiene que ver precisamente con esto, su fuerte vínculo con movimientos considerados heréticos por la Iglesia primitiva. Uno de los grupos más conocidos que utilizó y veneró el libro de Enoc fueron los esenios, una comunidad judía que vivía en Qumran, cerca del Mar Muerto. Los esenios eran conocidos por su vida austera, su rechazo a la autoridad del Templo de Jerusalén y su enfoque en la pureza ritual. Ellos consideraban al libro de Enoc como un texto sagrado y lo estudiaban con devoción. De hecho, entre los famosos manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, se encontraron múltiples fragmentos del libro de Enoc, lo que confirma su importancia para esta comunidad. Pero los esenios no fueron los únicos. Con el paso de los siglos, otros movimientos, como algunos grupos gnósticos, comenzaron a utilizar el contenido del libro de Enoc para apoyar sus propias doctrinas. Los gnósticos creían que el mundo material era inherentemente malo y que solo a través de un conocimiento secreto, la gnosis, era posible alcanzar la salvación. El libro de Enoc, con sus misterios celestiales, sus relatos sobre ángeles caídos y sus descripciones de mundos invisibles, era perfecto para alimentar estas ideas. Los gnósticos reinterpretaron muchas de las enseñanzas de Enoc, creando doctrinas que la Iglesia consideraba peligrosas y desviadas. Algunos incluso comenzaron a rendir culto a ciertos ángeles caídos o a buscar conocimientos ocultos supuestamente revelados en estos textos. Para los padres de la Iglesia, que luchaban día tras día contra las herejías que amenazaban la unidad de los creyentes, permitir que el libro de Enoc siguiera circulando era abrir una puerta que ya les estaba costando mucho cerrar. El temor no era infundado. Existía el riesgo de que los fieles, especialmente aquellos con menos formación teológica, cayeran en interpretaciones equivocadas o en prácticas contrarias al Evangelio. Además, algunos pasajes del libro de Enoc sugerían la existencia de jerarquías angelicales muy complejas, de secretos reservados solo para unos pocos elegidos, y de castigos y recompensas que no coincidían del todo con la doctrina cristiana oficial.
Los líderes eclesiásticos comprendieron que la permanencia del libro de Enoc dentro del canon podía ser vista como una validación de estas corrientes heréticas. Por eso, durante los primeros concilios que definieron qué libros formarían parte de la Biblia, el libro de Enoc fue uno de los primeros textos en ser apartado. Y con el tiempo, cayó en el olvido. De hecho, durante siglos, se creyó que el texto completo del libro de Enoc estaba perdido. Solo a través de referencias indirectas y de pequeñas citas que sobrevivieron en otros documentos era posible conocer algunos de sus fragmentos. No fue sino hasta el siglo XVIII que se redescubrió una versión completa del libro en Etiopía, donde, curiosamente, la Iglesia Ortodoxa etíope lo había conservado como parte de su canon bíblico. Sí, así como lo oyes. Para los cristianos etíopes, el libro de Enoc nunca fue apócrifo. Para ellos, sigue siendo una escritura sagrada. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Fue justa la decisión de eliminar el libro de Enoc de la Biblia? ¿Se trató simplemente de una medida de protección frente a las herejías, o hubo otros intereses detrás? La cuarta razón, al menos, queda clara: el temor de que el libro de Enoc alimentara movimientos heréticos y desviara a los creyentes de la verdadera fe cristiana. En la próxima parte, llegaremos a la quinta y última razón, una que tiene que ver con las decisiones políticas y teológicas tomadas en los concilios que definieron el canon de la Biblia, y con el poder que tuvo el hombre para decidir qué textos serían considerados la palabra de Dios, y cuáles serían condenados al olvido. Quédate conmigo, lo más revelador aún está por venir. Llegamos ahora a una de las razones más delicadas y, para muchos, la más polémica: las decisiones políticas y teológicas tomadas por los líderes de la Iglesia a lo largo de los siglos. La historia de cómo se formó el canon de la Biblia es mucho más compleja de lo que muchos imaginan. No fue un proceso rápido ni sencillo, y mucho menos libre de influencias humanas. La quinta razón por la que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia tiene que ver precisamente con esto: con el control que ciertos grupos de poder ejercieron sobre qué textos debían ser considerados inspirados por Dios y cuáles debían ser rechazados o incluso olvidados. Para entenderlo mejor, es necesario viajar en el tiempo y situarnos en los siglos 3 y 4 después de Cristo. En aquellos tiempos, el cristianismo ya había dejado de ser una fe perseguida en las sombras. Con la conversión del emperador Constantino y la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, el cristianismo comenzó a ser reconocido oficialmente en el Imperio Romano. Con ese reconocimiento vino una nueva necesidad: unificar la doctrina. Hasta ese momento, diferentes comunidades cristianas utilizaban diferentes textos. Algunas usaban el libro de Enoc. Otras incluían en sus lecturas libros que hoy llamamos apócrifos. Había una gran diversidad de enseñanzas y de interpretaciones. Esto representaba un problema enorme para la recién nacida iglesia institucional. Si el cristianismo quería consolidarse como una religión oficial, necesitaba tener una base doctrinal sólida, clara y universal. No podía permitirse contradicciones entre comunidades. Y mucho menos podía permitir la circulación de textos que generaran confusión. Así fue como, poco a poco, se comenzaron a celebrar concilios para definir de manera oficial qué libros formaban parte del canon bíblico, y cuáles no. Uno de los más importantes fue el Concilio de la Odisea, celebrado en el año 363 después de Cristo, donde por primera vez se hizo un listado de libros aceptados. Luego, en los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, se reafirmó y se terminó de cerrar el canon tal como lo conocemos hoy. En estos concilios, el libro de Enoc fue evaluado y rechazado. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos? ¿Fueron exclusivamente espirituales? Aquí es donde entra en juego la política. Muchos estudiosos creen que, más allá de cuestiones doctrinales, existió un fuerte interés por parte de las autoridades eclesiásticas y políticas en limitar el acceso de los fieles a ciertos textos. El libro de Enoc, con sus relatos sobre ángeles rebeldes, su denuncia de los poderosos y su constante llamado al juicio de Dios contra las injusticias de este mundo, podía ser visto como una amenaza para las estructuras de poder. No debemos olvidar que el libro contiene duras advertencias contra los líderes corruptos y contra aquellos que oprimen al pueblo. Su mensaje es claro:
ningún poderoso escapará del juicio divino. Aceptar un texto así dentro del canon podía ser interpretado como una crítica directa a los gobernantes y a las jerarquías religiosas. Además, la complejidad y el lenguaje simbólico del libro de Enoc lo hacían difícil de interpretar para el pueblo común. La Iglesia temía que su lectura provocara confusión o que fuera usado de manera indebida por movimientos radicales. Por estas razones, la decisión fue clara: el libro de Enoc quedaría fuera del canon oficial. Y no solo fue excluido, sino que durante siglos fue prácticamente borrado de la historia. En Occidente, el texto desapareció de las bibliotecas, de las liturgias y de los estudios teológicos. Solo sobrevivió en la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, que siguió considerándolo como escritura sagrada. Este control sobre el canon no fue exclusivo del libro de Enoc. Otros textos, como el Evangelio de Tomás, el Pastor de Hermas o el Libro de los Jubileos, también fueron eliminados o marginados. Pero lo que hace especial al libro de Enoc es su influencia temprana y la forma en que incluso el Nuevo Testamento hace referencia a él. La quinta razón, entonces, es clara y contundente: el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia por decisiones políticas y teológicas tomadas en concilios, donde el objetivo principal era unificar la doctrina y proteger el poder y la estabilidad de la Iglesia y del Estado. Hoy, gracias a los avances en la arqueología y la investigación histórica, tenemos la oportunidad de recuperar este texto y analizarlo con una nueva perspectiva. Pero la gran pregunta sigue en pie: ¿qué habría pasado si el libro de Enoc hubiera sido incluido en la Biblia? ¿Cómo sería hoy nuestra comprensión de los ángeles, del juicio final y del papel del Mesías? En la última parte de este video, haremos una reflexión final sobre el impacto que este libro olvidado podría tener en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Así que quédate conmigo, estamos por llegar al final de este viaje. Hemos llegado al final de este recorrido lleno de misterio, historia y fe. Durante este viaje, exploramos las 5 razones principales por las que el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia. Razones que van desde el temor a revelar secretos celestiales, pasando por la incomodidad de hablar de ángeles caídos, hasta llegar a las decisiones políticas tomadas por líderes que, buscando proteger la fe, tomaron la decisión de excluirlo. Pero ahora, después de conocer todo esto, surge la pregunta inevitable: ¿deberíamos leer el libro de Enoc hoy? La respuesta no es sencilla, y dependerá en gran medida de la madurez espiritual y la intención de cada lector. Por un lado, el libro de Enoc no es parte del canon bíblico reconocido por la mayoría de las iglesias cristianas. No podemos, ni debemos, colocarlo al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, tal como la recibimos en la Biblia, es completa, suficiente y perfecta para nuestra salvación. Pero por otro lado, no podemos negar que este libro forma parte de la historia de la fe. Fue leído por comunidades cristianas primitivas. Fue citado en el Nuevo Testamento. Y ha sido una fuente de inspiración y reflexión para miles de creyentes a lo largo de los siglos. Leer el libro de Enoc hoy, con discernimiento y responsabilidad, puede ayudarnos a comprender mejor el contexto en el que surgió el cristianismo, las creencias de los primeros siglos y los desafíos que enfrentaron nuestros antepasados en la fe. Pero hay algo aún más importante que debemos recordar. Más allá de los debates históricos o teológicos, el mensaje central de Enoc nos lleva a una verdad que sí es universal: Dios es justo, observa todas nuestras acciones y llegará el día en que cada uno será juzgado según sus obras. El libro de Enoc nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal es real, que los ángeles y el mundo espiritual existen, y que la fidelidad a Dios es el camino hacia la salvación. También nos invita a ser humildes. A reconocer que hay misterios que solo Dios entiende y que no todos los secretos nos serán revelados en esta vida. Tal vez por eso, en su infinita sabiduría, el Señor permitió que el libro de Enoc fuera apartado de la Biblia. Quizá porque, en su tiempo perfecto, Él sabía que no estábamos preparados. O quizás, porque quiere que cada uno de nosotros lo busque con un corazón sincero y humilde. La invitación que hoy te hago es esta: fortalece tu relación personal con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Y si decides explorar textos como el libro de Enoc, hazlo siempre guiado por el Espíritu Santo y con el consejo de líderes espirituales maduros y preparados.
No olvides que nuestra fe no se basa en libros ocultos o en secretos místicos, sino en el amor incondicional de un Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta que quizás resuene en tu corazón. ¿Qué estás haciendo hoy para acercarte más a Dios? Porque al final del día, más allá de libros antiguos o de debates teológicos, lo que realmente importa es nuestra relación personal con el Creador. Gracias por haberme acompañado en este recorrido por la historia, la fe y el misterio. Si este video te ayudó, te invito a compartirlo con alguien que también pueda necesitar esta reflexión. Y recuerda siempre, Dios tiene un propósito para tu vida, y te está esperando con los brazos abiertos. Hasta pronto, y que el Señor te bendiga. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.